Bueno, muy buenos días. Queremos saludarles a todos los que nos están viendo e invitarles a que en este momento nos acompañen a nuevamente ver el tema de los dones espirituales y estamos trabajando en esa parte de los dones de inspiración. Y vamos a leer algunas citas ya mismo sobre estos dones de inspiración. Ujú. Bueno, hoy ayer vimos el 2 para magnificar a Dios. Hoy vamos a mirar otro propósito de las lenguas, que es para edificarnos personalmente. Primera Corintios 14:4. ¿Qué dice Alfonso? Dice así: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Ajá. Ayer hablamos sobre eso, ¿acuerdan? ¿Sí? Que el hablar en lenguas, si no hay una interpretación y estamos en un público, pues no es bueno que lo hagamos, porque las personas no van a entender de qué se trata el asunto. Es bueno entonces, si vamos a estar en una reunión y hablamos en lenguas, hablemos unas pocas palabras, pero que también se tenga interpretación. Ajá, dice. Porque pues no vamos a edificarnos si no vamos a edificar a la iglesia si no hay interpretación. Cuando uno ora en lenguas, personalmente, se edifica a uno mismo. A uno mismo. El Espíritu Santo allí le trae a uno una edificación muy buena, muy poderosa. Pero no funciona así igual para el grupo. Bueno, Pablo lo dijo allí en el 14:18, dice, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros, dice, Sí. pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Uh-huh. Sí, dice, pero el que profetiza, dice, habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Esa es la palabra Son profética. 3 partes. Entonces, cuando se habla en el idioma en que todos hablamos, pues se debe tener en cuenta que al profetizar, que es uno de los dones de lenguas que tenemos, podamos hacerlo. ¿Qué profecía? En esa condición. Profetizar en 3 líneas o 3 dimensiones. Primero, la profecía siempre debe traer edificación. Uh-huh. Profecía que no traiga edificación realmente pues no podemos darla por seguro que es una profecía de confianza. Está hablando de las emociones. Sí. La otra parte que debe traer la profecía es consolación. Exhortación. Y exhortación es la tercera. Uh-huh. Esos 3 elementos tenemos que, al recibir una profecía, nos sirve para juzgar esa profecía y saber si realmente viene del Espíritu o es el Espíritu Santo que está hablando allí o quién está hablando. Entonces es maravilloso poder entender esta obra grande que el Espíritu Santo hace en nosotros cuando prestamos nuestro ser, porque bien dice la Biblia que nosotros somos el templo donde habita el Espíritu Santo. Amén. Entonces es maravilloso dejarnos usar por el Espíritu Santo para la obra que Él quiere hacer y quiere manifestar a través de nosotros. Amén. Así. Otro propósito dice, para que nuestro espíritu ore separadamente. 1 Corintios 14:14. Dice, ¿Por qué? porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Uh-huh. ¿Qué pues? Oraré en el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré en el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Uh-huh. Es otra manera como podemos nosotros ser usados por el Espíritu Santo. Podemos cantar, por ejemplo, una canción conocida, cualquier canción conocida, y la podemos estar cantando en lenguas. O cántico nuevo. O cántico nuevo, sí. Y puede ser esa canción que ya nosotros conocemos, pero que estamos hablando allí en forma misteriosa. Es decir, que como que el Espíritu Santo toma esa música, esas letras y las transforma en algo especial. Y Alfonso, ¿qué tal si uno de los oyentes diga,
Y bueno, y si yo no quiero hablar en lenguas, ¿qué? Pues de todas maneras se está perdiendo de una oportunidad muy buena, porque De el ser hablar en edificado. lenguas nos edifica, el hablar en lenguas nos fortalece espiritualmente, Crecemos. crece nuestra fe, crece nuestra relación con Dios, se vuelve tan poderosa y tan hermosa también. Y hablamos misterios, que es el otro misterio que tiene el hablar en lenguas. Pero qué bonito que podemos nosotros también allí encontrar es que al hablar en estas lenguas, muchas respuestas que no podíamos tener Sí. van a venir. Muchas cosas que nosotros ni siquiera podíamos expresarlas, se van a poder expresar ahí. Ujú. Y en esa expresión, el Espíritu Santo puede entonces traer la respuesta. Porque al fin y al cabo, el que ora dentro de nosotros es el Espíritu Santo. Y eso es un enlace glorioso. Amén, así es. Otro propósito es interceder según la voluntad de Dios. Creo que lo vimos, pero vamos a mirarlo otra vez. Romanos 8:26 habla sobre cómo interceder en nuevas lenguas. Dice así: y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Recuerda que hablamos sobre eso, que es una debilidad cuando nosotros no sabemos qué decir, cómo decirle a Dios lo que hay acá en palabras humanas. Entonces cuando llega el Espíritu Santo, toma mi espíritu y fusionados los dos, hablamos directamente a Dios según la voluntad de Dios. Dice, pues ¿qué debemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede, ahí está, por nosotros con gemidos indecibles. Indecibles, sí. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Entonces es maravilloso, porque nosotros no conocemos muchas veces la voluntad de Dios. Queremos hacerla, pero necesitamos al Espíritu Santo para que Él nos guíe a conocer la voluntad de Dios. Cuando conocemos juntamente con el Espíritu Santo, guiados por Él, esa voluntad de Dios, entonces dice que Él ora conforme a esa voluntad. Y es precioso que podemos entonces tener una oración segura. Esa es la oración que trae respuesta, la oración que se hace en el Espíritu. Si la oración nuestra no se hace en el Espíritu, pues la verdad, hemos orado y no vamos a tener fruto, no vamos a tener respuesta. Por eso muchas personas oran, pero no lo hacen en el Espíritu. Entonces es una oración natural. Es una oración que sale de nuestro corazón, pero no del Espíritu de Dios. Por lo tanto, entonces no va a tener esa respuesta, porque estamos orando sin la voluntad de Dios. Sí, lo que dice acá estoy orando yo mismo. Lo que dice aquí en primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos... ¿Sí? ¿Quién es el que conoce la voluntad de Dios? Pues el Espíritu Santo. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros debemos orar en el Espíritu Santo. Y debemos orar esa oración que el Espíritu Santo crea en nosotros, desarrolla en nosotros. Entonces ya no somos nosotros los que estamos orando, sino es el Espíritu de Dios que está orando. Él se fusiona a mi espíritu y allí comienza la oración bajo esos parámetros de la voluntad de Dios y es el Espíritu Santo el que está orando. Amén. Y dice el 15, ¿lo leemos? Dice, sí, por favor. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Entonces, ahí, como decimos, ya podemos tener una oración completamente consolidada y una respuesta segura. Estemos seguros que si oramos en esa forma y en esa condición, vamos a tener la respuesta de lo que pidamos, porque, vuelvo y les repito, no somos nosotros los que oramos, es el Espíritu que ora en nosotros. Y Él es el por eso somos el templo. Amén. Amén. Entonces, por eso es importante y es edificante el hablar en nuevas lenguas. Es el idioma del cielo. Así como muchos de nosotros queremos aprender inglés, porque es un idioma mundial,
pues que primeramente nosotros pudiéramos aprender a hablar el idioma celestial, ¿no? Y Es muy comunicarnos fácil, con el Señor. es muy fácil. Sí. Es muy fácil y lo podemos practicar en todo momento. Bueno, Bueno, también dice que nos sirve para como armadura. Efesios 6:18, miremoslo. Efesios 6:18. Pablo también habla aquí sobre la armadura y vamos a mirar esta parte para que veamos la importancia que tiene el hablar en nuevas lenguas. Amén, hermanos. dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ajá. Es una manera como nosotros podemos interceder también. Porque a veces nosotros tenemos tanta palabrería en la oración que nos volvemos como los fariseos. Repetimos y repetimos y repetimos lo mismo siempre y se nos acaba. Ese es el otro problema, que se nos acaba la oración muy rápido. Pero cuando oramos en el Espíritu, como aquí nos lo está diciendo, perseverando siempre en ese sistema de oración, vamos a encontrar entonces que la oración no se acaba. Y nos van a dar mucho más ganas de orar, porque realmente, vuelvo y repito, no somos nosotros, es el Espíritu que está en nosotros y Él es el que hace esa obra. Así es. Dice, en todo tiempo, con Ujú. toda oración y súplica en el Espíritu Sí. Santo, ¿no? Eso quiere decir que uno puede estar, por ejemplo, haciendo fila en un banco para cobrar un cheque y usted, en vez de estar pensando que qué jartera la fila que hay ahí para hacer, pues ahí es donde usted más debe orar en lenguas, más debe interceder, más debe darle gracias al Señor, más debe suplicar que el Señor llene su corazón. Es donde tenemos la oportunidad. Por ejemplo, si vamos en un camino, por allí podemos estar orando, por eso dice perseverando siempre, en todo momento y en toda hora. ¿De acuerdo? Así que les dejamos con esta premisa poderosa de orar en el Espíritu y pretender que podamos recibir la respuesta. Es lo que tenemos que hacer funcionar en nosotros. Y yo sé que si tú le pides al Espíritu Santo que te lleve a esa coinonía con Dios, a esa relación íntima con Dios, y a ceder su voluntad para que el Espíritu Santo tome su voluntad más bien, en vez de que tú le dé órdenes a Dios, más bien que el Espíritu Santo diga qué es lo que tenemos que orar. Amén. Y esa sea nuestra costumbre continuamente de orar. Por eso dice perseverando siempre y meditando siempre y practicando siempre ese sistema de oración. Amén. Dios les bendiga entonces y vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias en este momento por la bella oportunidad de compartir este don de inspiración, Amén. el hablar en nuevas lenguas, hablar sí, con Señor. el Espíritu Santo, mm. de tú a tú. Qué rico, Señor, qué rico Espíritu Santo que estando en nosotros y dentro de nosotros podemos hablar, podemos, así como yo hablo con Alfonso, Alfonso habla conmigo y todos los humanos nos comunicamos. Qué precioso es hablar con el Espíritu Santo para saber cómo debemos de orar por cuál petición, cómo obtener una respuesta y sobre todo su perfecta voluntad, Señor. Gracias. Amoroso Espíritu Santo, te pedimos que todos los oyentes que están viendo este programa puedan tomar una decisión y decir, ay Espíritu Santo, yo quiero ser tu amigo. Yo necesito saber que tú me escuchas y que puedo hablar contigo, que puedo obtener respuestas, que puedo orar según la voluntad, como hemos anotado en esta palabra. Amoroso Gracias. Señor Jesús, glorifícate en cada oyente, que tomemos esta decisión, que de verdad podamos tener esta bendición tan linda de hablar contigo. Padre, glorifícate en cada persona. Amén. Y bendecimos tu nombre ahora mismo. Gracias, Jesús. Amén, Amén. y amén. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga rica y abundantemente.